Reciban un abrazo y un saludo a todos y cada uno de ustedes. Ha sido un año difícil, imborrable para la humanidad, un año completamente fuera de lo que había en más de mis 50 años y más que tengo. No me había tocado la posibilidad de vivir un año tan diferente. No puedo decir caótico porque la realidad es que no lo ha sido en mi caso, gracias a Dios. Tengo a Carlitos aquí en casa, a Michelle, mi amada esposa. Obviamente, pues para mí ha sido diferente, más bien, esa sería la palabra. Hemos estado con salud, con vida, y ese es un gran motivo de agradecimiento a Dios Padre Celestial, y es un gran regalo también. Eh, Han sucedido muchas cosas en este año, cosas que nos ponen a pensar, a reflexionar. Hemos perdido a amigos, hemos perdido a gente que conocíamos, y por supuesto que es doloroso, es difícil, son tiempos eh, extraños, son tiempos difíciles para muchos. Y bueno, en esta tarde fría de las últimas tardes del mes de diciembre, yo quisiera compartir con ustedes, siguiendo la misma tónica que nuestros hermanos de las semanas pasadas. En el caso de Asael, que estuvo compartiéndonos un poco sobre Moisés. Me ha gustado mucho la reflexión. Hoy en la mañana escuchábamos una deliciosa alimento espiritual con el pastor a través del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, eh, yo voy a hablar de un personaje, de otro de los personajes que a mí me impactan mucho, que tengo eh, mucha admiración por él. Y bueno, estamos hablando de la 10ª generación después de Noé. Noé engendró obviamente a Sam, Sem, Cam y Jafet. De la descendencia de Sem nació Arfaxad, nació hijo de Sem, después Sala, hijo de Arfaxad, Eber, hijo de Sala, Peleg, hijo de Eber, Reú, hijo de Peleg, Serug, hijo de Reú, Nacor, hijo de Serug, Tare, hijo de Nacor, y llegamos a la 10ª generación. En este caso, estamos hablando de Abraham. Abraham, mis hermanos, es obviamente para muchos, para toda un personaje célebre, y en esto sí podemos coincidir los judíos, los musulmanes y nosotros los cristianos. Abraham fue un personaje que tuvo muchos privilegios. Los privilegios de Abraham, el primero de ellos, y uno de los más grandes, o el más grande desde el punto de vista humano, yo lo llamaría el que pudo hablar con Dios. Creo que hay poca gente que tiene el privilegio de poder hablar directamente con Dios, como lo hizo Moisés, uno de los descendientes precisamente de Abraham, y hacia atrás, como fue el mismo, bueno, Adán y el mismo Noé, en fin, algunos personajes muy selectos de la Biblia pudieron hablar directamente y escuchar directamente de la voz de nuestro Señor. En el caso de los regalos que recibió Abraham, pues vuelvo a repetir, el primero es hablar con Dios. El segundo es Lot. ¿Por qué fue un regalo Lot? Bueno, su papá, que en este caso era Tare, tuvo 3 hijos. Estos 3 hijos Abraham, fue el más grande, el mayor. Tuvo un intermedio, Nacor, y el más chiquito de los 3
era Harán. Harán tuvo un hijo, y ese hijo se llamó Lot. Eh, Desgraciadamente, Harán murió muy joven, murió antes que Tare, su papá, y eso es bastante doloroso. Cuando un hijo tiene que partir antes que un papá, deja un hueco tremendísimo. Es una de las cosas más difíciles. Sin embargo, bueno, engendró un hijo llamado Lot, y tanto Abraham como Nacor, los dos hijos que le restaron a Tar, hermanos entre sí, eh, pues ellos se emanciparon, consiguieron mujeres, ya todos saben, Abraham se casó con Sara, y Nacor se quedó con una de las hijas de Harán. Sin embargo, Sara pues, no podía tener hijos. Y creo que el segundo regalo fue que precisamente como no podía tener hijos, se quedó a cargo de Lot. A Lot, a pesar de que era su sobrino, no lo quería como sobrino, lo quería como hijo porque llenaba ese vacío que él tenía como ser humano. Esa falta de tener a alguien en sus brazos, de criarlo, de protegerlo, de enseñarle, de, de vivir la vida al lado de él, pues bueno, Abraham tuvo como regalo, ya que Sara no podía tener, pues un hijo. Pero me gustaría que pudiéramos revisar el Génesis, el libro de Génesis, capítulo 13, versículo 2. Génesis 13, 2. ¿Alguien me puede hacer el favor de leerlo? Es muy pequeño. Génesis 13:2. Sí, 13, 2. Abraham era riquísimo en ganado, plata y oro. Dice aquí, ¿Abraham era rico? No. Dice las escrituras, era riquísimo. En muy pocos versículos de la Biblia, pues, una énfasis en una palabra, y en este caso sí la tenemos reflejada en Abraham. No, Abraham no era un pastorcillo pobre, era un inminente empresario ganadero muy rico, porque tenía, además de ganado, plata y oro. Eso lo hacía no común. De hecho, después de que menciona en el capítulo 13 a Abraham sobre estas situaciones o cualidades, vemos que había venido de un viaje largo, porque en la tierra de Canaán escasearon los alimentos y pues se tuvo que ir a Egipto, donde cometió una mentira por decir que Sara era su hermana, ya que Sara era muy guapa, muy bonita. Y en ese sentido, pues quería protegerla, pero más que nada pues, quería protegerse él mismo de que lo fueran a matar precisamente para quedarse con Sara. Sin embargo, Faraón actuó de una forma muy diferente a la que precisamente Abraham pensaba o esperaba. Y en ese caso, el mismo Faraón le reclama a Abraham, ¿por qué mintió? ¿Por qué fue necesario que dijera es tal mentira si realmente no iba a hacerle nada? Pues bueno, esas fueron las circunstancias por las cuales pues también fue echado de Egipto y de nuevo regresar a la tierra de Canaán. La tierra de Canaán en esos tiempos sufría de una crisis alimentaria fuerte que le siguieron, porque recuerden que después de que estuvieron ahí, tuvieron que separarse
tanto Lot como el mismo Abraham, porque sus tierras daban poco alimento precisamente para los ganados, tanto de Abraham como de Lot. Fueron realmente muy cercanos. Creo que se había parado. Ustedes escucharán hablar precisamente en la historia de que incluso tuvo que ir al rescate Abraham de Lot. Y bueno, este es otro de los regalos. Llevamos el hablar con Dios, el primero, el tener un hijo. El tercero es que Abraham era riquísimo. La otra es que Dios siempre lo protegía, como el caso de que lo cuidó precisamente Faraón, a pesar de que le había mentido. La tercera situación la encontramos en Génesis 12, capítulo 2. ¿Alguien quiere leerla? Como decía Dani hace un instante, andan muy calladitos. Génesis 12, 2. Dice, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás una bendición. Bueno, además de ser rico, además de tener, de poder hablar con Dios, además de la protección que recibía por parte de él, además de tener un sobrino que se convirtió en su hijo, pues también. Y yo creo que pocos personajes en la Biblia pueden gozar de esta maravilla, ¿no? Que es precisamente la vida de Isaac, perdón, de Abraham. Ya me adelanté un poco y vemos que Abraham tuvo una vida no fácil. Fue difícil a pesar de todas estas condiciones, de que podía hablar con Dios, de que era bendecido. Recuerden que tuvo que enfrentar guerras, tuvo que incluso rescatar a su sobrino, pero además enfrentarse a personas. Dios lo cuidó, lo sacó adelante. Sin embargo, era una vida difícil. Recuerden que la Biblia nos menciona, además de la sequía y de lo árido de la tierra que no producía lo suficiente, se la pasaba vagando de un lugar a otro hasta que se estableció en un lugar. No fue fácil el estar con su esposa que le recriminaba que quería tener un hijo propio, un hijo. Dios le había prometido precisamente en el capítulo 12:2, como lo acaba de leer Isaí, dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás y serás bendición. Serás bendición. No solamente iba a recibir bendición, sino también iba a dar bendición. Hermanos, es una vida que a pesar de las dificultades, Dios estaba presente con él. Crítico, llegó un momento difícil en el que en Génesis capítulo 22, versículo 2, me voy a permitir leerlo, dijo, toma ahora a tu hijo, tu único. Y si había alguna duda, le recalca el nombre, Isaac, a quien amas. Y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocaustos que yo te diré. Hermanos, yo no imagino esta instrucción de Dios en mi vida.
Sin duda para Abraham fue un choque que pudo tener varias alternativas. Una de ellas es interpretar lo que Dios estaba diciendo como un sentido figurado, es decir, ¿cómo lo ibas a ofrecer? En sacrificio, es decir, dedicarlo a Dios, como lo habían hecho algunos antepasados, o simplemente ignorarlo por lo que ello representaba, porque fue muy específico. Dijo, y toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria y ofrécelo ahí en holocausto. Tenía que morir. No estaba hablando de ningún otro sacrificio, estaba hablando de su propio hijo. Hermano, hermana, yo no sé qué prueba tan grande es esta, pero sin duda pienso que perder un hijo destroza la vida de cualquier persona. Era una instrucción directa de Dios Padre Celestial, sin duda, pero era una instrucción que le iba a hacer, que sobrepasaba cualquiera de las otras regalos que tenía, como Lot, como las riquezas, como la protección, como muchas bendiciones que recibió su propio hijo. Una de las más grandes bendiciones, si no es que la más grande bendición esperada por él por mucho tiempo, casi 100 años. Y llega su hijo, Isaac, y le pide Dios Padre Celestial que deba hacer un sacrificio, un holocausto a él. La historia la sabemos. Cuando levantó la mano para, empuñando aquel cuchillo para degollarlo, cortarle el cuello y desangrarlo y después hacerlo arder en la hoguera, es la idea más dantesca que pueda ocurrir. Los sicarios nos han quitado muchas personas de esta tierra, pero ellos los ejecutan, ellos los matan. Nos duele muchísimo, pero el tener que hacerlo uno mismo es una prueba muy grande. No que otros lo tengan que hacer, sino tú mismo lo tienes que hacer. Sobrepasa cualquier situación. Sin embargo, en eso fue recto, en eso fue obediente Abraham. Lo ató, dicen las Escrituras, y lo puso sobre el altar. Y cuando estaba a punto de degollarlo, cortarle la yugular para que se desangrara, un ángel lo detuvo diciendo, detente, detente. Y me gusta mucho qué dice Abraham, más bien qué dice Dios, y se levantó, perdón. Se levantó Abraham, dice en el 22, 17 y 18, y el ángel de Jehová a Abraham, segunda vez desde el cielo, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, porque Abraham no tenía otro hijo, tenía solamente un hijo. Vamos a suponer que tuviera 10, bueno, no se crean, todos duelen, es igual de doloroso, pero el único, al que había estado esperando por mucho tiempo, el hijo de la promesa, ese hijo tenía que ofrecerlo en sacrificio. Y era un sacrificio difícil. Capítulo 17, bendecido
te bendeciré, 22:17, y multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente, el 18, qué hermoso. Dice, en tu simiente serán benditas todas las gentes de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Hermanos, qué gran regalo. Para este tiempo no había nacido aún nuestro Señor Jesucristo, pero sin duda, el sacrificio que fue generación tras generación, en la que un cordero tenía que ser sacrificado, y en este caso el mismo hijo de Abraham tenía que ser sacrificado, era la prueba máxima de obediencia y de amor hacia Dios. Pero ese mismo ejemplo, mis hermanos, lo vemos con Dios Todopoderoso. Cuando Adán pecó por primera vez, obviamente estaba en el huerto del Edén y obviamente, ciertamente iba a morir, como estaba escrito. Y era muerte eterna por cuanto había desobedecido a nuestro Señor. Sin embargo, en aquel concilio posterior, en el tiempo de espera, en el que antes de que nuevamente Dios Padre Celestial se le apareciera a Adán y le preguntara, ¿dónde has estado? ¿Por qué te escondes? ¿Recuerdan? En ese tiempo hacia atrás, hubo un concilio entre Dios Padre, el Espíritu Santo y nuestro Señor Jesucristo. Los ángeles del cielo ya habían pasado por eso, por un triste desenlace a través del enemigo de Dios, uno de sus ángeles con mayor jerarquía, el Lucifer, que había desobedecido y que por culpa de él había caído la humanidad, Adán y Eva. Y hermanos, era difícil, prácticamente imposible salvar al hombre. Debía morir. Sin embargo, fue tanta la insistencia de nuestro Señor Jesucristo en ese concilio con el Padre Celestial que ofreció su propia vida al Padre. Padre, aquí está mi vida. Yo amo a la humanidad. Amo a Adán, a Eva y las generaciones que van a tener ellos hasta el 2020, año en el que nos encontramos usted y yo. Y creo que, como dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Que nada más nuestro Señor Jesucristo en esas tres personas nos amó? No, el Padre nos amó, porque bien pudo haber dicho, no, ya pecaron, era la regla, desobedecieron, tienen que morir. Pero el Padre también nos amaba. El Espíritu Santo nos amaba. Nuestro Señor Jesucristo estaba dispuesto a venir y a morir. No era suficiente el pago de un ángel, de un serafín o de varios. Tenía que ser la sangre más preciosa del universo. Tenía que ser la sangre de su propio Hijo. ¿Cuánto nos amó, hermanos? ¿Lo merecíamos? Él sabía que venían generaciones como Abraham, a pesar de que obedeció y fue uno de sus favoritos y sigue siéndolo en las Escrituras. Murió por Adán, desobediente. Murió por Noé, borrachín. ¿Recuerdan? Murió por
Adán desobediente, Abraham mentiroso, por Jacob también mentiroso. Recuerdan que y raterín, porque le robó la primogenitura a su hermano, Esaú. David, adúltero. Sansón, arrogante. Pedro, mal amigo. Pablo, perseguidor. El mismo Moisés, asesino. ¿Tendría acaso morir por alguno de nosotros? Y no sería por mí, que en ocasiones no he tenido en alta consideración a Dios y he escuchado en toda mi vida y he cometido muchos pecados, he cometido muchísimas situaciones desagradables a Dios, y venir a morir por mí. ¿Soy yo merecedor de ese gran privilegio? De que el Rey de Reyes, que el Señor de Señores se despoje de su trono, de sus investiduras, y baje a morir por mí. Que baje a morir por quienes lo escupieron, por quienes lo abofetearon, quienes lo lastimaron con sus látigos, quienes clavaron sus manos y sus pies en la cruz. ¿Merecíamos eso? De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, también, al igual que Isaac, uno, nuestro Señor Jesucristo, unigénito. No había más hijos, era el único, perdía todo. Yo me acuerdo, perdón, yo me pongo a pensar, ahora que Carlitos se fue unos años a Monterrey y llega una etapa en la que los hijos dejan de ser hijos pequeñitos, donde uno los tiene que estar cuidando. Hablábamos de ello, mi esposa y yo, y se convierten en amigos. Michelle, pues ya nos superó, Carlitos ya nos superó en estatura y en todo, y es así. Y cuando se van, dejan un vacío tremendo. Y aquí hay varias personas, mamás y papás, que saben el vacío que dejan los hijos cuando se van. Ay, es algo doloroso. Pues imagínense el gran dolor que sintió Dios al dejar ir al príncipe del cielo a la tierra, a morir, a nacer en un pesebre, a vivir una vida pobre, una vida difícil, una vida de persecución, a morir en condiciones de criminal, de perseguido, nada que ver con la realeza que todos los ángeles del cielo día con día los alababan, los ángeles del cielo. Y aquí lo menospreciamos, lo vituperamos. No lo tuvimos en grande como es el gran rey. Y esa situación era de entristecerse. Imagínese alguien que sabía cuál iba a ser la situación que debía pasar su hijo, que además debía morir, porque no había otra solución. Que no había quien detuviera la mano de Dios para que su hijo no fuera sacrificado, como en el caso de Abraham. Imagínese el dolor de tener que verlo morir, desangrarse lentamente en la cruz, su propio hijo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Pero mis hermanos, un regalo necesario para Adán, para Noé, para Abraham, para Jacob, para Moisés, para David, para Sansón, para Pedro, para Pablo, para usted, hermana, para usted, hermano, para nuestros seres queridos que creen en Dios
y entregan su vida. ¿Cuál es el regalo? El regalo mayor, hermanos, no tiene fecha de caducidad. No es como el celular, no es como el juguete, no es como la ropa. Estamos hablando de la vida. Incluso no es como la vacuna del COVID, que todos estamos esperando. No, mis hermanos, porque habremos de partir algún día. Se trata de lo que hay más allá de esta vida, y es precisamente la vida eterna. Dios nos ofreció ese gran regalo, esa posición privilegiada en la mesa celestial, cuando se celebren las bodas del Cordero, y estar ahí, usted hermana, usted hermano, y yo, y espero que todos los que amamos a Dios podamos ser merecedores de ese regalo, porque además es voluntario. Usted sabe si lo acepta, si lo recibe, si lo toma para usted. Fue pagado con sangre. Es un gran regalo que ya nos comentaba, incluso ayer mismo Isaí en su estudio de escuela sabática, cómo va a ser, cómo van a ser las cosas en el futuro, cómo va a ser la vida de estar aprendiendo después de aquí. Y la realidad es que nos deja maravillados de todo lo que hay, todo lo que va a suceder en aquel tiempo. Y hermanos, es un privilegio. Han pasado 6,000 años, 4,000, del el Edén al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, 2,000 más que han ocurrido hasta este momento, más de 2,000. Y el regalo sigue siendo el mismo. El regalo es la vida eterna, porque de tal manera nos amó, de tal manera quiso Dios a este mundo, a esta humanidad, a usted y a mí, que veníamos a nacer muchísimas generaciones después, quizá de las últimas generaciones de la humanidad, y espero que así sea. Venir a morir por nosotros, dar a su Hijo amado la máxima prueba de amor que alguien puede extender. Mis hermanos, sin duda es un privilegio. Y yo deseo de todo corazón que usted y yo aceptemos ese regalo diariamente y estemos prestos en nuestro corazón a recibirlo y a tenerlo presente, que ese regalo no es cualquier regalo. Ese regalo es para alguien especial, para usted y para mí. Que Dios nos bendiga en esta tarde. Bendiciones.